Esta mañana nos acompaña Eduardo Pérez Haro, él es profesor de Investigaciones Económicas de la UNAM. Con él conversaremos sobre el escenario económico que se espera a partir del próximo 1 de diciembre. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, aunque haga frío. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Profesor. Bueno, pues hablando de temas económicos y con el cambio de administración, sin duda ha sido un tema pues que ha sido polarizado, por eso necesitamos la opinión de un experto. ¿Qué es lo que se espera pues ante este cambio de administración en temas económicos? Bueno, yo creo que habría que bajar la expectativa de que el relevo formal, el cambio institucional en el Poder Ejecutivo fundamentalmente nos pueda significar un giro en las condiciones económicas del entorno. Yo creo que no, es decir, estamos ante un evento debidamente votado, debidamente instalado, debidamente instituido y no representa, digamos, un giro abrupto en las condiciones políticas nacionales, no está, por supuesto, asimilado en la condición del sistema político nacional y por lo tanto no deberíamos de verlo como una variable determinante en el giro de condiciones. Ahora, esto no significa que sea un evento inocuo, por supuesto que hay una gran significación y trascendencia y por supuesto el entorno económico será sensible, digamos, al trazo de política económica que tengamos a partir de la toma del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y sin duda, y lo dice usted bien, profesor, es que hay temas internos y hay temas externos también, por supuesto. Habría que analizarlo desde esa perspectiva, lo que se puede hacer y las repercusiones que tenga sobre el gobierno, pues todo lo que viene de fuera. Y en este sentido, hay quienes efectivamente han especulado sobre lo que va a ocurrir después, por ejemplo, de la cancelación de las obras del aeropuerto. Algunas calificadoras bajaron la calificación, valga la redundancia, la calificación de inversión, el grado de inversión a México, y algunos inversionistas que lo empiezan a ver con cierta cautela a México hasta que no inicie la nueva política económica de este gobierno. Entiendo que la pregunta responde a un clima, digamos, de aparente inestabilidad provocado por la decisión del aeropuerto, pero me parece que sería una sobrelectura imaginar que la economía mexicana depende de la significación del aeropuerto. Por supuesto que no es, regreso al uso del término, no es un hecho inocuo el tema del aeropuerto, pero tampoco es un tema determinante en la circunstancia de la coyuntura y del devenir de la economía mexicana. Más bien, yo invertiría los factores y en correspondencia con lo que hemos venido conversando en otras entrevistas. Y me parece que nosotros tenemos un entorno internacional de mayor incidencia sobre la coyuntura y sobre la perspectiva de la economía mexicana, porque tenemos un escenario, digamos, de guerra comercial como expresión de una política norteamericana que, estando en dificultades, reacciona para hacer ajustes internos y afecta al conjunto de la economía en el mundo. Y por otro lado tenemos a China con dificultades propias y los menciono a estos como, digamos, como íconos de alta preponderancia en el juego económico internacional, pero me parece que ahí tenemos un escenario que está dando cuenta de la depreciación de las bolsas de valores y que te está dando cuenta de la apreciación del dólar, dos hechos que tienen por encima el incremento de la tasa de interés y afectan las condiciones del desarrollo de la economía mundial y de las economías nacionales, de tal suerte que México en ese marco tiene mucho más influencia de este entorno externo que del peso relativo que pueda tener el tema del aeropuerto. Y lo digo por un hecho muy puntual, y es que me parece que las condiciones internas son negociables, las condiciones externas son variables fuera de control del cambio en el régimen político. Profesor, y otro tema sobre el que también se ha especulado es sobre un déficit presupuestario para que pues, el presidente electo pueda cumplir con todas sus promesas de campaña. ¿Qué ocurre con ese tema? Explíquenos. Bueno, sí existe una dificultad, digamos, de las arcas gubernamentales porque tiene un panorama de ingresos sobre la base de un crecimiento, digamos, de baja tonalidad, porque un crecimiento entre 2 y 2.5 es un crecimiento digamos, todavía menor respecto del marco de las necesidades tanto fiscales como de inversión para el crecimiento, de tal suerte que sí existe apremio, sin duda alguna, ahí hay un problema y en la expectativa y los compromisos sociales son de gran envergadura. En realidad hay una suerte de desequilibrio entre el tamaño de los ingresos y el tamaño de los compromisos sociales. Ahí está. Sin embargo, hay un plan de austeridad que tendrá como una primera línea de respuesta y por lo tanto no hablaría yo de insolvencia
solvencia para poder afrontar las condiciones del año que entra. Para empezar, yo creo que de cualquier manera regresamos al tema de que más bien habría que ver cómo se nos comporta el tipo de cambio y la tasa de interés en la proximidad de la próxima reunión del Banco de México y de la FED, para ver los términos de intercambio con el mundo y la perspectiva de crecimiento económico. Hay una perspectiva de baja en los crecimientos económicos de prácticamente las economías de Oriente, Europa y América Latina, de tal suerte que ahí estamos todos. Profesor, otro tema que sin duda preocupa en temas económicos para la próxima administración es el manejo de la deuda. Mucho, más bien poco, creo que se ha hablado del tema de la deuda y que sin embargo viene a generar también presiones. Veíamos que la administración saliente va a dejar un endeudamiento considerable con respecto a años anteriores. Yo regresaría a la idea de no dramatizar las condiciones. Me parece que México tiene una deuda, sí no menor, pero no es una deuda fuera es manejable, es absolutamente administrable, está en el orden del 50% del Producto Nacional, a diferencia de las economías como Estados Unidos que están por encima del 100, o Japón por encima del 200, etcétera, etcétera, o China mismo, ¿no? Es decir, no lo digo porque sea poco el de ver el 50% del PIB, pero me parece que es administrable siempre y cuando tengamos una perspectiva de administración del crecimiento económico, yo diría con empleo, para darle el apellido de la nueva administración de gobierno. Doctor, y hablando de factores externos, me parece pues muy importante preguntarle, hoy se realizan las elecciones intermedias en Estados Unidos, ¿puede esto modificar o afectar de algún modo los panoramas que se tienen económicos para el próximo año en nuestro país? Sin duda alguna. Creo que es muy importante el proceso norteamericano porque puede ajustar los términos de una controversia en el interior de los Estados Unidos entre dos grupos de poder, no entre dos partidos, entre dos grupos de poder en los Estados Unidos, que significa la controversia que nosotros reconocemos entre la Reserva Federal y la Presidencia de los Estados Unidos. Si esto se ajusta, puede haber un cambio en las condiciones del intercambio mundial y una perspectiva de mejoría en el comercio internacional que podría recuperar a las bolsas como mecanismo, digamos, de financiamiento y por lo tanto un trazo de mejor conducta en el comportamiento económico mundial y por supuesto con mejor suerte para las economías nacionales. Pues profesor Eduardo Pérez Jaro, como siempre, un gusto tenerlo aquí, que nos explique, nos ayude a entender lo que va a pasar y bajar un poquito también al grado de incertidumbre que genera muchos mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.